La empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. ¿Qué tal? Buen día, bienvenido, bienvenida a Debate Abierto, este encuentro dominical que tenemos con el análisis, la opinión, las diferentes corrientes de pensamiento, un acercamiento a la realidad nacional y también internacional. Presta atención a la agenda que hemos preparado para hoy. Colón en estado de guerra, ¿estamos ganando o perdiendo? Mauricio Nelson, excomisionado, y Diógenes Galván, empresario, nos acompañan. Educación, la asignatura pendiente del país. La investigadora académica, educadora Irena Golcher estará con nosotros. Incendios en el vecindario, las situaciones de Colombia, El Salvador, Costa Rica, Perú, bajo la óptica de Carlos Guevaramán. El canal de Panamá y el país, el canal y el comercio marítimo mundial. Estaremos conversando con el administrador del canal, Ricaurte Vázquez. Iniciemos hablando sobre la situación de Colón. Hablamos de guerra en Colón y estoy acompañado de 3 colonenses. A nuestro analista, que está siempre acá con nosotros, se suman 2 colonenses. Mauricio Nelson, comisionado en retiro, fue el último hombre que puso orden en Colón, por decirlo de alguna forma, o por lo menos esa es la referencia que nos dan los colonenses y la referencia periodística que tenemos. Completamente vacunado también, pero protegido. Así es. Bienvenido. Y también nos acompaña otro colonense, él es empresario Diógenes Galván. Bienvenido los dos. Gracias, Hugo. ¿Cómo describiría usted la situación que atraviesa Colón, señor comisionado? Sí, primero que todo, buenos días. Y definitivamente el tema de Colón sigue siendo cíclico. También tengo que reconocer el esfuerzo que se hace a fin de combatir o pensar que se combate el tema de la criminalidad, porque siempre cuando hablamos de Colón se habla de la criminalidad. Sin embargo, Colón es una de las provincias más ricas, es una provincia de una gente noble y sobre nuestras mejores playas y centros de crecimiento. El enfoque del problema de Colón es urbano, es del casco urbano, es donde se concentra el 80% de los delitos, que es su casco urbano y la periferia del casco urbano. Creo que el tema hoy en Colón siendo cíclico, porque pasa cada vez que hay un cambio de gobierno, porque las políticas públicas en temas de seguridad de Estado no están siendo consistentes y no la estamos midiendo con la imparcialidad que debe ser. Los números que recibimos de Colón son alarmantes. Más de 50 muertos. 4 de cada 10 muertos en violencia se están registrando en Colón. Por eso dijimos guerra en Colón. ¿Es una buena definición decir que estamos en guerra en Colón, en un estado de guerra? Mire, hay un tema delincuencial criminal que tiene sus raíces con las bandas organizadas criminales. En este caso, las pandillas, en donde se ha identificado más de 40 pandillas que operan en la provincia de Colón y que muchas son subordinadas a 2 estructuras grandes que en su momento, hace 10 años, se habían identificado y muchas de esas pandillas siguen vigentes. Aquí tenemos que hacer un análisis de que si las operaciones que estamos realizando en manera de inteligencia y en manera de judicialización del delito están siendo eficientes. Pero sin embargo, voy mucho más allá. En el 2010, donde yo tuve la responsabilidad de ejercer la jefatura de Colón, hoy los que están siendo asesinados, los jóvenes que hoy están siendo objeto de esta violencia, en su momento tenían 8 años. Los delincuentes que estaban en su momento, que combatíamos nosotros, algunos, pues, donde al final van a terminar parando, en los cementerios o en las cárceles. Y aquellos que se vieron que ese no era el camino correcto, que buscaron resocialización, que buscaron oportunidades. Y aquí viene el otro enfoque.
no hay que negociar con delincuentes, pero hay que brindar la oportunidad al que esté en riesgo social. Entonces yo creo que aquí enfocamos y apuntamos a la prevención y a la educación, que es el camino que tenemos que seguir siguiendo. Usted todo lo que ha dicho el comisionado asiente y dice, Sí. Sí. aporte algo sobre el tema. Porque es muy sencillo, nosotros estuvimos trabajando juntos como sociedad civil. El excomisionado Nelson era una autoridad que entendía el valor de la gobernanza, que no es cogobernar, sino involucrar a los ciudadanos en el planteamiento para resolver las situaciones. Yo creo que esa es una forma inteligente de liderar, y por eso que las cosas funcionaban, no porque él era el hombre fuerte y porque era el represor, no, sino porque le daba participación a todos los que tenemos algo que decir, que teníamos proyectos en su momento sociales de todo tipo, algunas iglesias. Nosotros teníamos una fundación, Héroes C3, y era un grupo de gente y hacíamos deporte y todo, nos ayudó a recuperar los espacios públicos, de deporte, de recreación, y comenzamos nosotros entonces a hacer proyectos de atención a la ONU. Fíjese lo que usted dice, él era la autoridad, Sí. había respeto. Había respeto. Lo pongo a la actualidad de las últimas semanas. El ministro ha ido 2 veces. Y las 2 veces que ha ido ha tenido un lenguaje fuerte. La respuesta de la delincuencia ha sido muerte al par de horas. En una ocasión fue 3 horas, el siguiente muerto se dio 4 horas después. ¿Hay respeto por la autoridad o estamos perdiendo esa guerra? Usted mencionó algo de una guerra. Yo creo que la guerra se está declarando por parte del ministro de Seguridad con los grupos delincuenciales. Colón no está sumido en una guerra, porque si no yo no estuviera en Colón, mi familia, no hubiéramos ido al supermercado ayer, no hubiésemos caminado un rato, tuvimos una comunidad indígena, estuvimos en el Bambulé conversando con líderes comunitarios. Entonces no estamos en guerra, la sociedad en su conjunto. Pero al parecer, desde nuestra lectura, el planteamiento de la máxima autoridad en materia de seguridad sí es confrontacional. Y eso evidentemente va a erosionar la situación de seguridad desde los valores que tienen los grupos delincuenciales. Entonces ahí está la guerra. Ahora, nosotros estamos en ese fuego cruzado. Esa postura confrontacional y ese fuego cruzado en que se encuentra la mayoría de los colonenses, ¿es el camino correcto? ¿Qué le dice su experiencia? No es el camino correcto. Aquí necesitamos integración. Requerimos, definitivamente, tal vez yo tuve la bendición de mi buen Jesús, que cuando llegué las estrellas se alinearon. Había una situación crítica y mis 2 primeros meses en la jefatura de Colón fue bien difícil, porque los homicidios se mantenían en aumento. Entonces, cuando usted realiza el estudio pertinente y cambia el concepto operacional, basado no en la percepción, sino en datos estadísticos, cuando usted identifica los núcleos delictivos, pero también comienza a ver los espacios públicos que se han ido perdiendo, y comienza usted a alinearse con gente seria, porque aquí hay actores importantes. Yo tuve la gran suerte de que líderes comunitarios, líderes eclesiásticos, pastores de iglesia evangélica, profesionales de esta índole de la sociedad de Colón, la gente que vive en Colón, los que todos los días amanecen y duermen en Colón, comienzan a darte la situación que da, y que uno comienza a desarrollar programas, que también uno tiene que tener la capacidad de que los programas no pueden extenderse mucho en el tiempo, porque tienes que medirlo y pueden ser cambiantes. El concepto puede mantenerse, la intención del comandante debe ser firme, pero tenemos que liderizar a esas personas y tener objetivos comunes. De todo esto tomo la respuesta de la integración y la comunidad participando en todos los sectores. ¿Eso no está ocurriendo en este momento o sí? No está ocurriendo en este momento. Yo soy testigo y prueba de que eso no está ocurriendo en este momento. Apostamos a que en algún momento tiene que darse. Hemos estado tratando de comunicarnos con el director de la policía en Colón para tratar de conversar, el subcomisionado Méndez, y creemos que vamos a poder tener una conversación, porque hay que aportar. Mira, Colón es la provincia donde más gente estudia en la universidad. Tenemos una matrícula de 9.000 estudiantes. Tenemos 256 personas estudiando
para ser profesores de educación física, 176 personas para ser psicólogos y cerca de 225 para ser trabajadores sociales. Esa es materia prima para la atención de la sociedad, para fortalecer programas permanentes de atención a la niñez, a la juventud, ese desarrollo, esa atención a los niños que habla el Nelson, que después se van a convertir en caldo de cultivo para la... ¿Y esa materia prima no está siendo tomado en cuenta? No hay nada pensado con respecto a eso. No nos sentamos en una mesa a entender de que tenemos esa materia prima, de que podemos elaborar un proyecto inteligente, un proyecto que funcione en el tiempo y que también le genere valor a estos estudiantes, porque ellos se hacen profesionales a través de el trabajo como estudiantes, como personas en el sistema de estudiantil universitario. Don Danilo Toro. Bien, aquí tengo que confesar conflicto de intereses. Adelante. Bien, cuando hablamos de la crisis de Colón, en dos sentidos, ¿cómo lo ven ustedes? Tenemos una estructura gubernamental débil, penetrada por la delincuencia, por el crimen organizado. ¿Es eso lo que está en el fondo? Bien, yo pienso que hay falta de liderazgo. Yo lo traduciría como falta de liderazgo. Hay un espacio ausente, hay un liderazgo ausente y esos espacios siempre alguien más los va a ocupar. Nosotros no podemos dar una lectura fehaciente de que hay un contubernio, por decirlo así, entre las autoridades y el crimen organizado. Eso no lo podemos decir de esa manera. Sin embargo, no hay un liderazgo que nosotros logremos identificar por parte de las autoridades locales en este momento. ¿Por qué lo digo? La administración anterior, la del presidente Varela, dijo justo antes de comenzar su periodo que el gran problema de Colón era que las autoridades participaban del crimen organizado. Y lo dijo en dos ocasiones que yo registré. No sé si lo dijo en otras, pero yo registré en dos ocasiones. Así como dijo en varias ocasiones que a mí me impresionaba cómo el presidente dice que en la asamblea, que de la asamblea había actividad del narcotráfico. Y lo dijo en dos ocasiones también. Por eso lo señalo concretamente. Y por eso lo digo, porque fue una denuncia que hizo el candidato Varela y que cuando llega a la gestión presidencial no vi que lo abordó más. Y también quisiera saber, usted tocó un tema hace un poquito, de manejo de información. ¿Qué pasa con la inteligencia policial en Colombia? ¿Está actualizada? ¿Hay inteligencia o policial que esté por delante de la actividad criminal? Mire, yo creo que la inteligencia policial se está dando manifiesta con las incautaciones grandes que tenemos de droga. Se ha aumentado, en lo que va en estos 4 meses, aumentó la capacidad de incautación de droga que se dieron en años anteriores. Igualmente tengo información de que las operaciones contra el microtráfico, porque al final también creo que tenemos que seguir apuntando en ese trabajo de calle contra el microtráfico, contra esa convivencia pacífica en la comunidad. Sin embargo, claro que debe haber mayor beligerancia de las autoridades, de los gobiernos locales. O sea, el gobierno local juega un papel muy importante en lo que se basa en la convivencia social. La inteligencia policial tiene que también enfocada a la judicialización. Entonces, tendremos que revisar los modelos que tenemos hoy. Teniendo que hace 10 años tenemos el sistema inquisitivo. Hoy el sistema penal acusatorio, en su desarrollo, tenemos que ver si debemos adecuar algunas prácticas a fin de agilizar y poder tener mayor certeza y serenidad en investigaciones. ¿Dónde podríamos adecuar el SPA? En el día a día, lo que nos dice el colonense es, se señala a alguien, se atrapa a alguien, a las 2 horas está en la calle. ¿Se refiere a eso específicamente? Específicamente nosotros tenemos que fortalecer nuestro Ministerio Público. Tenemos que seguir dando los recursos a fiscales, a jueces, a ese ente investigativo, a fin de que los infractores, los delincuentes puedan ser judicializados y que haya un proceso justo. Pero también no podemos descuidarnos al que yo digo, el que está frío. A los jóvenes, siempre que estamos en estos debates, estamos enfocados el que delinque, el que está fuera de la ley, el que ha hecho su modo de vida el crimen. Eso ya sabemos la receta para todo ello. Pero ¿qué pasa con el joven que tiene aspiración de estudio?
a esos jóvenes que están en su casa secuestrados por un sistema que no lo visualiza, no lo ve. Porque él no da problema. Entonces, yo creo que tenemos que ser equitativos, coherentes, trabajar, repito, aquí no hay una balita mágica. Es todos los días, dice mejora continua, hay que seguir paso a paso con temas retadores, evaluando y dándole seguimiento a las acciones. Ahora, no hemos traído dos colonenses por casualidad, sino porque Panamá es un país regionalista, cada zona tiene su propia idiosincrasia y Colón es muy especial. La pregunta es, ¿las soluciones de Colón pueden ser importadas o deben ser producto del propio colonense? Deben ser producto del propio colonense, en coordinación, por supuesto, claro, con las autoridades nacionales que articulan los proyectos y que le deben dar ese carácter de proyectos o programas de gobierno o políticas públicas. Fíjese que la pregunta no es al azar, se lo digo porque nosotros, por la condición de la otra vida que practicamos, hemos estado pendientes de Colón y éramos invitados a actividades en Colón para trabajar con jóvenes, incluso con jóvenes de pandilla, etcétera, banda, en las cárceles, y hacía memoria, hace como 3 años, 4 años para acá no recibimos ni una sola invitación a Colón. Entonces me quedo pensando, ¿qué está haciendo la sociedad civil? ¿Qué está haciendo la iglesia? Esos líderes, ¿en qué están? ¿Dónde ha estado el papel protagónico de esos sectores? ¿Qué están haciendo? Sí, yo creo que siempre las autoridades tienen que articular este tipo de iniciativas. Mira, hace un momento hablábamos que si las autoridades locales tienen algo que ver o algún tipo de vínculo con la situación de irregularidad que está pasando en materia de criminología, eso no lo podemos asegurar, eso no lo podemos saber, pero algo sí podemos decir. La inacción promueve complicidad. Yo estuve ayer en el Bamboo Lane, calle 13, área sabrosa, como le llamamos nosotros. Estaba René Renegado, tiene más de 5 años trabajando él solo con las uñas, con 50 niños de 5 años, enseñándole a jugar baloncesto. Y me dice, no, yo construí yo mismo hice la cancha, yo conseguí para poner la red del baloncesto, todo, el bacán. Entonces tú te das cuenta y yo le digo, ¿dónde están las autoridades? No están. Cuando las autoridades desatienden la iniciativa de ciudadanos comprometidos por su propia vocación hacia la atención del desarrollo humano, son cómplices de todo lo negativo que ocurre, porque el ciudadano se agota, se cansa, no tiene los recursos, se debilita, y esos niños son los que el señor Nelson hoy dice que hace 10 años tenían 7, 8 años. Entonces eso es una especie de complicidad, porque no cumplen con su responsabilidad de actuar en apoyo a este tipo de iniciativas ciudadanas. Entonces la respuesta a la pregunta que le hice, ¿dónde está la iglesia y los grupos de sociedad civil? Es que están cansados. Eso no la agotamiento. Yo considero que no se ha articulado por parte de las iglesias la participación de grupos. Yo también creo que algunos de estos grupos han perdido un poco de confianza por parte de la población. Creo que ahí tenemos que mencionarlo. Hay algunas organizaciones de estas que han asumido un protagonismo errado en lo que es la solución o la atención de los problemas, y entonces han perdido confianza inclusive de la misma población. Por eso es que hay que revisar siempre cuando vamos a pedir ayuda de las organizaciones, llámense iglesias, organizaciones civiles, cuál es su background, quiénes son los que están ahí, qué han hecho, cómo lo han hecho, para poder entonces invitarlos a participar. Rendición de cuentas y transparencia es válido para todas las organizaciones, incluidas las iglesias. Incluidas las iglesias. Eso es importante. Están compuestas por seres humanos. Por seres humanos, y somos falibles. Ahora, usted utilizó una receta hace 10 años, como usted decía, pues la sangre estaba corriendo en Colón cuando usted llegó. Pero hay algo que me asombra. Cuando usted habla en Colón de usted, comisionado, uno siente el respeto, cambia la actitud, dice, ese es el hombre. ¿Esa receta es válida actualmente? ¿Hay que aplicar una nueva receta? Y supongo que además de usted tiene que haber otros colonenses ante quienes todos se quiten el sombrero, incluso los pandilleros, las bandas. Claro, vuelvo y repito, Colón tiene líderes admirables. Yo, aparte de Diógenes, tengo a mi buen amigo Gilberto Toro, cuando llega donde mí, con programas, con temas serios. Tengo amigas como Lucy Romero, del programa de Vecinos Vigilantes,
y pido disculpas a lo que no he mencionado, porque hay tanta gente para mencionar. Es que los buenos colonenses son más. Sí. Sin embargo, hay mucha gente, y yo repito, que es una trayectoria que continúa, pero tenemos que se requiere unificar, debe haber un liderazgo, hay profesiones o hay instituciones por su naturaleza, tiene el deber de liderazar. En estos momentos, pues, el Ministerio de Seguridad con sus ministros y todo su entorno, pues pueden hacer un trabajo, pero también ¿dónde están los directores provinciales de los ministerios? O sea, yo llamaba, a ver, vamos a trabajar en conjunto, tenemos una vocación de servicio hacia la comunidad, no somos perfectos, sin embargo, pues podemos seguir revisando, pero lo que no puede haber es inacción, lo que no podemos perder es la fe. No la podemos perder, no podemos perder esa fe. Tenemos que seguir contribuyendo y desarrollando los puntos. Y aquí hago un llamado muy respetuoso a toda esa sociedad colonense, a los buenos colonenses, que tenemos la oportunidad de rescatar a la juventud, de poder corregir. Y a las autoridades, pues que se pongan en sintonía y dejemos el sesgo, dejemos el sesgo político, dejemos el celo profesional y dejemos el protagonismo. ¿Es parte de lo que está ocurriendo, el celo político, el protagonismo, lo que está de alguna forma afectando también la situación actual de Colón? Por supuesto que sí, yo creo que es una cultura insana del manejo de la política dentro de la responsabilidad de gobernar, y eso es evidente, ¿no? No llamemos a Galván porque él fue rival político, aunque tenga algo que decir. No llamemos al comisionado. Eso, esa mentalidad escasa y limitada es la que tiene sumida a la provincia, porque es que para una provincia que tiene tantos problemas sociales avance, necesita la participación de todos, sobre todo de la gente pensante. Pero en Colón está prohibido hablar con la gente pensante. Ni siquiera las autoridades nacionales hablan con la gente pensante. Y yo lo vi ocurrir con el gobierno anterior. Cuando usted veía las mesas y la gente que participaba, usted se quedaba, pero ¿cuándo van a llamar a la gente que tenemos algo que decir? Eso estaba prohibido, no estaba permitido pensar. Ahora bien, toda acción genera una reacción. A mí me sorprende cuando las autoridades me dicen, lo que pasa es que hay una guerra de bandas, lo que pasa es que hemos golpeado el narcotráfico. Disculpen, autoridades, usted sabía que si golpeaba el narcotráfico iba a haber una reacción. Usted sabe que si hay una guerra de bandas hay una reacción. ¿No están las autoridades preparadas para esa reacción? Yo creo que están preparados para esa respuesta, para dar siempre esa respuesta. El crimen siempre ha existido. ¿Esta es una respuesta de cajón entonces? Por supuesto, el crimen ha existido desde que el mundo es mundo. O sea, las personas desarrollan el valor, o ese valor desde la manera como entienden que pueden vivir la vida y se involucran en este tipo de actividades. Eso no es algo nuevo. Entonces, ¿cómo vamos a decir que algo que está ocurriendo, que ha ocurrido toda la vida es lo que tiene a la provincia de la forma como está? Entonces, es que cuando la provincia está tranquila, no ha habido crimen. Eso no es así. Don Danilo. Está desmoralizado el colonense promedio, y lo pregunto porque Colón, como dijo el comisionado, cíclicamente Colón ha tenido planes de rescate. Sí. Desde la década desde principios de los 80 hubo un plan de rescate de Colón, y todos los gobiernos el último llegó con una cartera de más de $500 millardos, más de 500 millones, y nos presentó la propaganda del nuevo Colón llegó. Yo nunca lo vi llegar. ¿Está desmoralizado el colonense? Yo creo que yo veo en el colonense a veces cuando camino, veo como no desmoralización, como una depresión social colectiva. Yo logro leer eso cuando estoy caminando y viendo a la gente en las calles. Mira, el proyecto del gobierno anterior, cuando se movilizó la gente a Altos del Lago, sí, se le hicieron unas charlas de unas cuantas horas en materia de convivencia y tal. Pero ¿cómo tú crees que tú puedes cambiar el comportamiento de 20 años o de 30 años con una charla de unas cuantas horas? Si le contara, don Galván, yo fui al municipio a presentar todo lo que había que corregir de ese proyecto. Pero el punto es, ya ese gobierno pasó hace 2 años. Sí. El tema es, el actual le ha dado seguimiento, ha ayudado a ese colonense que se fue a Altos del Lago. Eso es lo que ha pasado. No ha habido un seguimiento, lo dijo el comisionado Nelson, no hay políticas de Estado permanentes y, por ejemplo, no hay programas que se desarrollen de manera permanente. Altos del Lago, para mí, es una gran oportunidad.
Yo lo veo como una gran oportunidad, un lugar donde hay 25.000 personas con capacidades, con talentos, con habilidades, con posibilidad de autosostenibilidad, pero no hay un plan. Necesitamos un plan para eso. Necesitamos un plan, dice Galván. Deme una idea para cierre también, sembrando algo positivo y mirando en el horizonte que debemos encontrar una solución para Colón. Panamá necesita a Colón. Mire, nosotros, gracias a Dios, pertenecemos al Colegio Nacional de Profesionales de Policía, CONAPOL, una organización pues de hombres y mujeres con experiencia, con estudios en temas de seguridad. Y yo vuelvo y repito, requerimos a todos. Yo creo que aquí, para culminar, yo creo que debemos dejar de culpar y juzgar y ponernos a trabajar en los procesos. Ya es tiempo de cerrar esa página y como buen panameño que somos todos y buenos colonenses que tenemos que ser, trabajemos, arremangamos la manga, dejemos el egoísmo y trabajemos en pro Panamá, en pro Colón. Me quedo con esa receta, a ver si la aplico al siguiente segmento porque vamos a hablar de educación, comisionado. Gracias.